Dos presidentes autonómicos del Partido Popular han adelantado a este año las elecciones con el argumento de que no podían gobernar sin apoyos a su presupuesto. Su partido ha ganado tanto en Aragón como en Extremadura, pero Vox, en ambos casos, ha salido reforzado al doblar votos y escaños. Las próximas citas serán Castilla y León en marzo y Andalucía en junio. Resultados y encuestas dibujan tendencias para las generales de 2027. La derechización del electorado, la dificultad de lograr mayorías absolutas o la atomización de la izquierda, argumentos para esta noche. En la otra arista, el escenario electoral. Muchas gracias. Que gobierne el Partido Popular, que la mayoría tiene que entenderse con responsabilidad y que Sánchez se marche. Vox no puede convertirse en un muro, porque los españoles no han votado eso. Convocar elecciones para perjudicar a Vox es un mal camino. Responsabilidades muy claras para poder aplicar las políticas que nosotros queremos aplicar. Rechazo a la inmigración ilegal, bajada de impuestos y libertad frente a la asfixia ideológica y el adoctrinamiento. El proyecto socialista como muro de contención a estas políticas reaccionarias. El PP está haciendo lo contrario que se debe hacer contra la ultraderecha. Se multiplica como los gremlins. Lo que veas fuera que no quieras para tu país es lo que tendremos que evitar. Así que bienvenidas todos los bloques de partidos políticos a nuestra izquierda que se sumen a ser contención del avance de la ultraderecha. Hemos comenzado el programa escuchando declaraciones tras las elecciones del domingo en Aragón, declaraciones que apuntan dos líneas de debate que se han abierto en España en apenas 3 días desde el domingo. ¿Cómo puede plantear el Partido Popular su relación con Vox y cómo puede unirse la izquierda frente al avance de la derecha? De todo ello hablamos esta noche con un periodista en activo del diario La Voz de Asturias y con 3 analistas o politólogos procedentes del ámbito universitario. Muy buenas noches a los 4. Y gracias, como siempre, por acompañarnos. La primera pregunta que les hago a los 4, llamado de introducción, ¿esta sucesión de elecciones autonómicas puede tener consecuencias en las elecciones generales del próximo año? Es decir, ¿puede condicionar el voto de los votantes de toda España a ver tanto resultado electoral, no ya solo encuestas? ¿Qué os parece? Bueno, si empiezo yo. Yo creo que sí, que va a generar un imaginario social, construye una tendencia, legitima a Vox. Ya no parece tan dramático como al principio el ascenso, sino está presente en gobiernos de medio mundo y puede estar aquí. Es decir, que pienso que salvo no ya un cisne negro, que hemos tenido varios en este tiempo, sino casi una bandada entera, la tendencia está muy clara. Pero espero Vox que lleguen los dentro del escenario político no solamente se ha consolidado, sino que ya forma parte del paisaje, tanto a nivel de voto, que hasta hace un tiempo el voto a la extrema derecha era un voto oculto, era un voto casi de vergüenza. Ahora hemos visto que se ha convertido prácticamente incluso en un motivo de orgullo, ¿no? Se abandera este voto anti-establishment, por así decirlo. Y también, por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que varios sectores de la izquierda, que a lo mejor están desencantados, a lo mejor están desmovilizados ante este auge de la extrema derecha, ante estos resultados catastróficos para la izquierda, pues pueden activar un poco la movilización que de otro modo tal vez si fueran únicamente de forma directa las generales no lo harían. Pero no parece que esté sucediendo eso, sino más bien todo lo contrario, porque en estas últimas convocatorias hemos visto la progresión, el crecimiento continuo de Vox. Esta sucesión de elecciones hay que tener en cuenta que son elecciones convocadas en comunidades autónomas en las que gobernaba el Partido Popular. Pero aún teniendo en cuenta eso, esta sucesión de convocatorias, en principio, lo que cabe esperar es que refuerce las tendencias que ya veíamos en las encuestas y que además son tendencias que se mantienen relativamente estables desde poco después de las elecciones generales de 2023. En Extremadura y en Aragón el voto en las elecciones autonómicas se distribuye de una forma bastante similar a como ocurre luego en unas elecciones generales. Por tanto, hemos de pensar que quizá los ciudadanos de estas comunidades autónomas, los electores, ya están manifestando su intención. Y efectivamente el hecho es que el único partido
que aumenta su apoyo electoral de una manera notable, significativa, es Vox, y aquí hay planteada sobre la mesa una gran pregunta que, por lo que parece, en estos primeros días después de votar en Aragón, los grandes partidos estatales no se están haciendo, al menos no se están haciendo ante el público, ante los ciudadanos. Luego hablamos de esa pregunta. Luis, yo creo que sí que tendrá una influencia. En 2023 la tuvo muy clara, ¿no? También porque fue una sucesión de acontecimientos muy rápida cuando ocurren las elecciones autonómicas y locales, y a continuación convoca Pedro Sánchez las elecciones, fue en cuestión de días, ¿no? Y en ese plazo es cuando hay dudas en diferentes comunidades autónomas si Vox entrará en los gobiernos o no. En Valencia entra primero con Mazón, es el primero que llega a un acuerdo, y le rompe un poco la estrategia a Feijóo, que estaba jugando también a dos bandas de, bueno, no sabemos muy bien si será un apoyo para la investidura o si entrará, ¿no? Cuando entra directamente Vox es una baza que juega luego Pedro Sánchez de decir, bueno, los gobiernos van a ser gobiernos del PP con la extrema derecha, ¿no? En este caso, que estas convocatorias que hace el PP para intentar salir reforzado no salen reforzados, de hecho salen debilitados, y además van a tener que aceptar sí o sí gobiernos con la extrema derecha. Entonces sí, yo creo que sí que puede tener un impacto de cara a 2027, que es muy largo, ¿no? Habría que verlo porque también tenemos que tener en cuenta, luego lo hablaremos, ¿no? Pero en este periodo, desde 2023, Vox fue inteligente y supo salirse de los gobiernos a tiempo para su estrategia electoral, y no está debilitado por nada, por haber hecho nada dentro de la administración. No se tuvo que comer ningún marrón, no tuvo que tomar ninguna medida impopular, simplemente mantuvo su estrategia de antitodo, antiprotesta, pero a lo mejor ahora, además de apretar las tuercas al PP, pues va a tener que hacer algo así, ¿no? Pero ahí sucede que, por un lado, Vox ha manifestado que quiere gobernar, que quiere hacerse responsable de políticas, pero por otro lado están los resultados electorales, y los resultados electorales a Vox le aconsejan no formar parte de los gobiernos o formar parte inicialmente de ellos, pero romperlos poco antes de las próximas elecciones generales. Ese dato que estáis apuntando. Y entonces esto al Partido Popular, lógicamente, le crea una incertidumbre enorme porque puede salir muy dañado. Sí. Entonces la pregunta, por un lado, es efectivamente qué tipo de acuerdo está dispuesto a firmar el PP con Vox, pero también hay que preguntarse si Vox está en disposición de entrar en los gobiernos. Al menos en el caso de Extremadura, de momento mantiene un no rotundo. Un segundo, me estáis adelantándome porque efectivamente yo quería hacer una primera intervención para contextualizar, es decir, y lo habéis dicho, es para resaltar la importancia que tiene toda esta sucesión de elecciones autonómicas que estamos viviendo en este año y el impacto que puede tener en las del año que viene. Ahora vamos a entrar al detalle enseguida de análisis de resultados o de encuestas por la derecha y por la izquierda, pero antes vamos a recordar qué pasó en las más recientes, que son las elecciones de Aragón del pasado domingo. Ya saben que ganó el Partido Popular, pero que necesitará todavía más que antes a Vox, que ha duplicado resultados y ha conseguido 14 escaños. El PSOE ha perdido 5 diputados. El de Aragón es uno de los parlamentos más fragmentados. Nunca ha tenido mayorías absolutas. Patricia. El Partido Popular efectivamente gana, pero pierde 2 escaños. La candidatura liderada por Jorge Azcón logra 26 diputados. Como segunda fuerza se mantiene el PSOE, que cae a su suelo histórico, esto es 18 diputados, pierde 5 con respecto al año 2023. El que más sube, como decimos, es Vox, que duplica su presencia en el Parlamento, suma 7 escaños más, se queda con 14. También dobla su representación, la Xunta Aragonesista pasa de 3 a 6. Aragón existe, pierde 1 de sus 3 diputados, se queda con 2. Y Usumar mantiene el escaño que tenían. El PAR y Podemos se quedan sin representación en el Parlamento de Aragón. Por parte de la participación fue ligeramente inferior a la de 2023, como vemos, del 67,6%, que es un punto menos que en 2023. La mayoría absoluta está fijada en 34 diputados, solo la pueden alcanzar en esa suma de PP y Vox. Si en 2023 la suma del bloque derechista fue del 46,74%,
50%, ahora supera el 52%. El adelanto electoral en Aragón no ha producido el efecto deseado por el presidente Azcón. La posición del PP se queda debilitada y refuerza a la formación de ultraderecha, que será a priori imprescindible para la investidura. Investidura que aún no ha logrado Extremadura, la popular María Guardiola, después de mes y medio de ese adelanto electoral del pasado mes de diciembre. La fecha límite para celebrar el pleno de investidura es el próximo 3 de marzo y el partido de Santiago Abascal exige 4 consejerías clave y una vicepresidencia. Esta misma mañana, fuentes de la dirección del PP han asegurado que prefieren una abstención del PSOE antes que gobernar en coalición con Vox. Algunos medios incluso publican que el PP extremeño ya no descarta la repetición electoral. En Extremadura, el Partido Popular también adelantó las elecciones bajo el pretexto de que no podían aprobar los presupuestos. Solo ganaron un escaño más que en 2023, pero Vox duplicó esos escaños. Aquí pasó de 5 a 11. Los socialistas perdieron 10 diputados. Y seguimos dibujando precisamente este escenario electoral y para ello saludamos en directo desde Madrid al asturiano Eduardo Bayón, analista político y consultor en comunicación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas tardes, ¿qué tal? Los resultados de Aragón y de Extremadura consolidan tendencias que ¿cuáles son a grandes rasgos? Bueno, en primer lugar, creo que está siendo lo habitual, como ya hemos visto en Extremadura y en Aragón, que el Partido Popular, pues tenemos que ha diseñado una especie de miniciclo electoral estos meses, que con los adelantos de Extremadura y Aragón, que continuarán con Castilla y León y Andalucía, y es unos resultados que están mostrando que, bueno, que el Partido Popular no está consiguiendo esas mayorías amplias a las que aspiraba con estos 2 adelantos, y lo que sí estamos viendo es un crecimiento sostenido de Vox, ¿no? Un crecimiento que además tiene una traducción no solo en términos absolutos de representación de escaños, sino que les coloca en una posición de mayor fortaleza a la hora de negociar investiduras o negociar posibles acuerdos de gobierno, ¿no? En ese sentido también añade una dificultad evidente para el Partido Popular en cuanto a que hemos pasado de tener pues, un gobierno en Extremadura a tener un gobierno provisional y, como apuntabas, posiblemente una repetición electoral. Hemos pasado a una pérdida de 2 escaños este pasado domingo por parte del Partido Popular en Aragón, y eso dibuja un escenario evidentemente en el que Vox está, como decía, creciendo. Porque ¿dónde está el techo precisamente de Vox? Claro, a eso iba, ¿no? No estamos ante un techo de Vox en este momento, ¿no? Estamos ante una reconfiguración del sistema de partidos español en el que se está alumbrando un sistema de partidos en el que Partido Popular, Partido Socialista y Vox estarían a nivel nacional en torno al 75-80% del conjunto de los votos, ¿no? Y en ese sentido, lo que quería también señalar es que yo percibo, considero que cuanto mayor sea ese crecimiento de Vox, mayor sea la aproximación en términos electorales respecto al Partido Popular, que en este momento sigue siendo una distancia bastante significativa, pero que el partido que está creciendo es, como señalábamos, Vox, más difícil también veremos, o mayores tensiones veremos para llegar a acuerdos de gobierno o acuerdos de mayorías parlamentarias, ¿no? En ese sentido. Eduardo, ¿y en el espectro de la izquierda tienen algún margen de maniobra, por ejemplo, de cara a las elecciones del año que viene? Sí, deberían tenerlo, de hecho, ¿no? Hemos visto en las últimas horas ya ciertos movimientos con respecto a Gabriel Rufián, o recientemente el comunicado que han hecho Sumar, Izquierda Unida y Cataluña en Comú, y desde luego que deberían tener cierto margen de maniobra y sobre todo clarificar también algunos elementos que ya se están poniendo sobre la mesa sobre las posibles coaliciones o incluso también los posibles liderazgos, porque lo que muestran sobre todo los sondeos también es un desgaste notable, por ejemplo, del liderazgo
de Yolanda Díaz, la actual vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que en 2023 encabezó y articuló en cierta forma lo que fue la plataforma Sumar, ¿no? En este momento, si atendemos a las encuestas, tenemos a Sumar en torno al 6-7% y a Podemos en torno al 3-4%. Eso con el sistema electoral español, con la distribución por provincias, estaríamos hablando de que puede suponer también un perjuicio importante, porque para que quien nos esté escuchando se haga una idea, el sistema electoral actual, si una candidatura a nivel estatal tiene en torno a menos del 12-11%, la conversión en escaños no le renta lo suficiente, ¿no? O se deja votos en las provincias que reparten menos escaños, por decirlo de una forma más simple. Entonces, pues en ese sentido, hay una... Sí. Nos tenemos que quedar... Iba a decir que en ese sentido... Sí. Sí, nada, te termino muy brevemente. Que en ese sentido hay una necesidad también por el propio sistema electoral y también de impulso político, como decía, por los liderazgos. Pues nos quedamos con esas reflexiones de Eduardo Bayón, analista político. Muchísimas gracias por atendernos. Un placer. Pues tras las elecciones de Aragón y Extremadura, la cita más inmediata nos sitúa a mediados del próximo mes. El calendario electoral nos lleva al 15 de marzo. Ese día se celebran las elecciones autonómicas en Castilla y León. En junio, eso sí, aún sin fecha concreta, está previsto que se celebren comicios en Andalucía. En el resto de autonomías, la legislatura termina en mayo de 2027 y las elecciones van a coincidir con las municipales en toda España. 2 meses después, en julio, termina la legislatura de Pedro Sánchez y, salvo adelanto, llegaría la convocatoria para las elecciones generales. Las comunidades históricas, esto es, Galicia, País Vasco y Cataluña, celebran comicios en 2028. Bueno, pues ahora sí, vamos a hablar de ámbitos políticos, de la derecha en primer lugar. ¿Vosotros creéis, por ir a lo más próximo, que en Aragón y en Extremadura PP y Vox van a alcanzar acuerdos de gobiernos bipartidos? Sí. Sí, sin duda. ¿Tú lo tienes claro? Sin duda. Lo que pasa es que Vox está jugando sus cartas como debe hacer en línea con su ideología, en tanto que es consciente de que es muy complicado mantener una postura antisistema, anti todo, siendo parte del sistema. Entras en una serie de contradicciones, como le pasó a Podemos, que terminan pasando factura al electorado más beligerante que puedes llegar a tener, ¿no? Que te está votando precisamente porque representas esta dialéctica del movimiento de la extrema derecha de que todo es una decadencia y el sistema es malo y vamos a acabar con el sistema. Por tanto, ellos por supuesto, van a hacerse de rogar, van a negociar, van a sacar concesiones, entre medias, van a contaminar el debate público con su discurso, con su concepción del sentido común, que es lo que están haciendo, utilizar diversos postulados para introducir un sentido común moldeado por ellos mismos en torno a la idea, esto es muy común en la extrema derecha, a la idea de decadencia económica, decadencia moral, decadencia cultural, etc. Y es muy fácil, en base al concepto de decadencia, lanzar a políticas radicales. La propia palabra lo dice, de cortar de raíz, ¿no? Por tanto, y ya reconduzco, que me voy por las ramas, por tanto, van a hacerse de rogar, por supuesto, pero al final van a terminar pactando y van a, pues como hicieron en Andalucía, que fue en los primeros sitios donde entraron a gobernar, van a terminar dinamitando pues consensos como el de la violencia de género. ¿Quién se va a hacer más de rogar, el Vox o el PP, en estas negociaciones? Yo creo que la contradicción la va a tener el Vox, un poco lo que decías antes, que le va a interesar no gobernar hasta que avance un poco más, pero le va a forzar al PP, porque las exigencias de Vox son inadmisibles para un partido democrático, de la derecha europea, digamos de la derecha conservadora de toda la vida, democrática, que construye Europa. Claro, se opone a Europa, se opone a la Agencia 2030, se opone, no reconoce el cambio climático, por lo tanto, toda medida en esta dirección. Y sobre todo, el gran problema humano, además de político, que significa la oposición a la inmigración. Cuando Vox exija medidas de deslegitimación de la población inmigrante, cuando se oponga, cuando genere esta ansiedad anti-inmigrante, este discurso terrible que se construye, ¿el PP qué va a hacer? O sea, no puede tampoco aceptar ya estuvo en gobiernos autonómicos. Con tanta facilidad en un gobierno autonómico. Por ejemplo, en Aragón,
si ves el voto de las zonas donde que ha crecido Vox, que son votos que tienen población inmigrante. Lo curioso es que en los otros pueblos de Aragón son pueblos vacíos, es la España vaciada. Es decir, Aragón necesita vitalmente esa población inmigrante en todas esas zonas donde está. Esta contradicción, si quieres, social, moral, sociológica que se va a generar, va a crear enormes tensiones y el coste no solo va a ser el que estoy de acuerdo con Mar, que puede decir que que va a generar contradicción si entra en gobierno, pero es que la contradicción mayor la va a tener el PP. Entonces no sé, lo que sí me parece, estoy convencida que ninguno de los partidos, mientras que muchos votantes o mucha población creemos que es muy grave el ascenso de Vox, creo que los partidos, los dirigentes políticos, digamos, que hacen estrategias, no se lo toman en serio. Utilizan el tema. A mí me parece que aquí hay dos cuestiones. Por un lado, el primer objetivo político, tanto del PP como de Vox, es derrotar al gobierno actual de Pedro Sánchez. Entonces, en principio, habría que esperar que estuvieran de acuerdo en gobernar y en ir creando el ambiente que culminara en una victoria compartida en las elecciones generales próximas. Podríamos suponer que el electorado tanto del PP como de Vox tienen también este objetivo y que por tanto esperan de estos partidos que se pongan de acuerdo. Pero por otro lado tenemos otra cuestión y es que no es seguro, más bien pienso que esto no está sucediendo, que Vox esté aumentando su apoyo electoral por las políticas que propone o hace cuando gobierna. Las razones que explican el crecimiento de Vox, tengo la impresión de que son otras, que tienen que ver con la recogida de un malestar que hay latente en amplios sectores de la sociedad española, porque el fenómeno de Vox no es específico de España. Es más, en realidad Vox, como representante de la derecha radical populista europea, va con retraso respecto a otros países europeos. Y no están claras las razones por las que estos partidos crecen. En el caso de Vox estamos viendo que en elecciones autonómicas, en su programa está la supresión de las autonomías. No hace una oferta de políticas, son vaguedades, principios generales, etcétera, y eso le está haciendo crecer. Entonces, la conveniencia partidista de Vox es el cuanto peor, mejor, porque de esa situación que se va deteriorando progresivamente es de donde se ha alimentado electoralmente. Así que Vox tiene ahí, digamos, un dilema. Por un lado, le convendría quedarse fuera del gobierno, pensando que así podría seguir creciendo, pero por otro lado, claro, tiene la expectativa de su electorado de gobernar y de ir poco a poco propiciando la salida del actual gobierno. Yo prefiero no hacer augurios, que siempre se me dan muy mal y siempre fracaso, ¿no? Pero yo creo una cosa parecida a la que comenta Óscar. Yo creo que el objetivo fundamental de Vox es el gobierno de la administración central. Y para él las autonomías son instrumentales, ¿no? Efectivamente no creen en el Estado autonómico ni les interesan los gobiernos autonómicos más que para la batalla cultural, ¿no? Para su objetivo, que es llegar al gobierno del Estado. Entonces, en ese sentido, PP y Vox están presos de una misma trampa respecto a lo que pueden ir haciendo en este tiempo hasta que lleguen las elecciones generales, porque a los dos les convienen cosas diferentes en momentos determinados. El PP hizo todas estas elecciones porque quiere dar imagen de ser un partido centrado que no anda molestando, incordiando a los ciudadanos y convoca las elecciones.
pero resulta que luego no puede gobernar, porque además su situación va empeorando y además no es una cosa que sea puntual de ahora, en realidad desde 2023 todos los gobiernos que conocimos, también a nivel municipal, aquí mismo en Gijón, ¿no?, acabaron saltando por los aires porque a Vox no le interesa, pues acaba quemando a los dirigentes del PP porque acaban diciendo que no les interesa gobernar, no son gente seria, ¿no? Realmente no son gente seria para las administraciones locales ni autonómicas, porque el objetivo es el gobierno del Estado. Entonces, el PP intentará llevar esa estrategia de partido centrado a gobernar y Vox llevará la otra. Es negativo para el PP también, que yo creo que la estrategia de polarización muy dura contra Pedro Sánchez, focalizada además en Pedro Sánchez, todo el que te bote chapote, todo el me gusta la fruta, todo eso quien lo cosecha no es el Partido Popular, quien lo cosecha es Vox, porque si tú haces esta estrategia de deshumanización en determinados momentos que llega a ser contra el presidente del gobierno, ¿no?, y de postulados muy radicales, con Ayuso ahora dándole una medalla a Estados Unidos en Mar-a-Lago junto a Trump, bueno, estas cosas que son delirantes, ¿no? Eso de quien se beneficia realmente no es Feijóo, es Abascal. Entonces también tendrá que buscar cambiar esa estrategia. Pero ahí, ¿no? ahí el PP tiene un problema muy serio, que es el problema que tienen todos los partidos centristas y moderados en Europa, y es que está observando cómo el electorado se va a la derecha. Sí. Entonces lo que está tratando es de contener esa marea que se está yendo hacia más allá de la posición que él ocupa. Esto fue lo que le ocurrió al PSOE con Podemos, y en parte el perfil político de Pedro Sánchez se explica por eso. Trató de evitar que Podemos, que estuvo a 300.000 votos de hacerlo, superara en unas elecciones generales al PSOE. El Partido Popular desde las elecciones del año 23 electoralmente no ha avanzado, al contrario, está, según las encuestas, perdiendo incluso apoyo electoral, lo que indica que tiene un problema porque el electorado que habitualmente votaba al PP, una parte de ese electorado se está yendo más allá, está exigiendo una posición más firme frente al gobierno. Yo no sé si es digo, si no es el electorado que votaba habitualmente el PP o es el nuevo electorado. O sea, cuánta proporción del voto joven, desde los que se han ido incorporando, y estoy hablando aquí de en toda Europa, es decir, es el que se mueve a la derecha, y el error que cometen los partidos conservadores. Es decir, el Partido Republicano norteamericano se ha dejado atrapar por Trump y ha desaparecido atrapado en ese mundo. En esta supuesta teoría de vamos a para frenarlos, que ellos no digan, entonces claro, se desautorizan, se desacreditan a sí mismos, y eso favorece también el voto contradictorio. Sí, no, claro que hay... Dices, está contra las autonomías, yo estoy por las autonomías, y convoco 2 elecciones autonómicas totalmente innecesarias, con lo que significa de paralización en una región, unas elecciones, porque voy a fastidiar a Sánchez. Su objetivo. Mar, un segundo. Creo que estamos pecando de reduccionismo, porque precisamente por algo que apuntó Óscar hace un rato, y es que no es frente al gobierno. Es verdad que el gobierno del PSOE está aglutinando esto y está quemado y todo lo que queráis, pero el ascenso de Vox, en este caso particular, de la extrema derecha, no es cuestión ni de Pedro Sánchez ni es cuestión de España. Es una tendencia global que llevamos viendo en los últimos años, y tampoco es solamente cuestión de los jóvenes, que lo has dejado caer así de... Es verdad, entre los menores de 35 años es donde más crece esta opción esta opción electoral, pero no es la mayoritaria tampoco. Y todo esto se explica pues, por las mismas tendencias que se explican a nivel global, por la frustración de los sectores marginalizados y por el miedo de las clases tanto medias como más acomodadas de perder su calidad de vida. Esto es lógico. Y si crece tantísimo, si es tan notable como lo podemos ver en los barómetros del CIS, entre los menores de 35, entre el electorado joven, es porque el sistema le ha fallado a los menores de 35. Nos ha fallado a los menores de 35. Y eso explica pues, un descontento que se ha canalizado hacia corrientes que son...
Dadme unos minutos, ahora seguimos hablando. Dadme unos minutos pero porque... déjame contestar eso. Bueno, te doy los minutos, pero luego déjame volver sobre el tema. Dádmelo a mí porque me parece y importante. se los damos a Patricia, porque hemos hablado de resultados de las últimas elecciones autonómicas, las de Extremadura y las de Aragón. Vamos a analizar ahora encuestas, ya que ha citado Omar al CIS. Vamos a analizar los datos de las últimas y de las principales estimaciones de voto para las elecciones generales de 2027. Concluimos que el principal beneficiado del contexto político actual es Vox, que sigue subiendo. Pues sí, hemos hecho además una media de los 3 últimos sondeos, los más recientes y significativos. El de la consultora Sigma 2 para El Mundo, el de GESOP para Prensa Ibérica y el de 40DB para El País y la SER. El PP ganaría las elecciones generales con más del 31% de los votos, el PSOE caería hasta el 26,5%, Vox sigue escalando y alcanza el 17,8% de los apoyos y Sumar se desploma hasta un 7,4% de los votos. Hay que comparar con las generales de julio de 2023, donde el PP, como vemos, logró el mayor porcentaje de votos, fue del 33%, el PSOE consiguió el 31,7%, Vox el 12,4% y Sumar un 12,3%. Las fuerzas de la izquierda se unieron para gobernar y lo más visual además en este escenario es ver las tendencias. Fíjense, primero los partidos de la izquierda. El Partido Socialista profundiza su caída y Sumar se desploma. En la derecha, vamos a verlo, sigue siendo la fuerza más votada el PP, aguanta, pero el impulso político es de Vox. El partido de Santiago Abascal es el único que crece. También el último barómetro, aludíamos al CIS, da el 17,7% de los votos al partido de ultraderecha, pero según el organismo dependiente del Ministerio de Presidencia, el PP se quedaría solo con el 23% de los votos y el PSOE obtendría el 31,7%. Las estimaciones de José Félix Tezanos sostienen que el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz son los líderes mejor valorados. También que la vivienda es el principal problema para casi el 43% de los encuestados en enero. El grueso de los analistas coincide en que España se está derechizando. El Partido Popular ha convocado adelantos electorales en algunas de sus comunidades y muchos creen que serán los caucus de la derecha española, allí donde se decida qué fuerza va a liderar ese espacio ideológico. El PP lidera, pero solo Vox crece y condiciona las gobernanzas. El partido de Abascal no pesca únicamente en el caladero del votante clásico del PP, planta al rey, critica la conferencia episcopal y apela en resumen al ciudadano enfadado. Y aquí es fuerte el voto joven y sectores como el campo. Los politólogos detectan un giro de Vox hacia un discurso antisistema, antiélites, populista a la manera del falangismo primigenio. Explotan la idea de que el PP es bipartidismo, el PSOE azul, la derecha cobarde. Los analistas creen que Feijóo asume el tablero de juego. No tendrá mayorías para gobernar, pero se conforma con ir lastimando a Sánchez en las autonómicas. Al tiempo, el PP intenta despejar el daño generado por la gestión de la Dana valenciana. Acusaciones de corrupción en el entorno de Isabel Díaz Ayuso y del exministro Cristóbal Montoro y la reciente denuncia al alcalde de Móstoles por presunto acoso laboral. Pero a quien realmente desangran los acosos y la corrupción es al Partido Socialista. El presunto entramado de comisiones de Ábalos, Coldo y Cerdán, los procesos abiertos a la exmilitante Leire Díaz y a la esposa y el hermano de Pedro Sánchez, la primera condena a un fiscal general del Estado y también denuncias por acoso sexual al diputado Paco Salazar. Tuve responsabilidades directivas en el partido y responsabilidades institucionales. La mayoría de los analistas suman a todo esto que Sánchez ha perdido poder interno porque ha deshilachado el tejido federal. Le quedan pocos varones y ha elegido a sus ministras como candidatas autonómicas. La legislatura termina en verano de 2027 y es innegable que Pedro Sánchez se erige como líder de la izquierda, incluso la europea, abanderando causas significativas: apoyo a Palestina, contestación a Trump y Putin y enfrentamiento a los tecnooligarcas de X o Instagram. Además, hace guiños a su izquierda. Propuestas como incluir el aborto en la Constitución o regularizar a las personas migrantes son vistas como estrategias para acercarse a Podemos. Los sondeos dan a la formación morada, que en 2023 se presentó bajo el paraguas de Sumar, en torno a un 4% de estimación de voto. Hemos superado ya el ecuador del programa. Me gustaría ahora hablar un poco de la izquierda, pero antes, María José, ibas a decir algo de lo que has dicho. Es que yo creo que tenemos que empezar a reflexionar o a decir en voz alta el tema, cuando dices la elección de los jóvenes, la frustración del sistema, etcétera. Que ante cada generación, es decir,
en este momento tú tienes una situación de frustración. ¿Por qué eliges preocuparte por las paguitas en vez de por la ganancia increíblemente multimillonaria que ha tenido la gran banca Z en España en este último año? Es una lección porque tienes la información. Es decir, hay un tema en la cultura política de los pueblos y de las generaciones que se llaman los valores, la construcción de los valores, que antes eran los sindicatos, los partidos políticos, los movimientos sociales que encarnaban esa construcción de valores que se extendía de una manera u otra. Entonces, hay una catástrofe tras la Primera Guerra Mundial que tú puedes analizar perfectamente un empeoramiento vital, millones de muertos, la destrucción de Europa, etcétera, y entonces dices, esto explica el fascismo y también explica el comunismo. Se explica que una generación eligió una posición u otra. Hombre, la frustración de las generaciones de ahora, de las clases medias, de los chicos de las clases medias o jóvenes clase media europea frente a los que vienen a las pateras, ¿por qué consideran que el enemigo es las pateras? Es una opción. Y hay que empezar a decirlo. No solamente hay que decir Vox crece porque la gente se frustra, les han engañado, esperaban más de lo que han obtenido, etcétera. Pero no es nuevo, es la estrategia de la metapolítica, ya la inventó de Benoit. Han creado un sentido común hay que trabajar, que implica que... Es decir, hay que denunciar ese tema o explicitar ese tema. También estamos jugándonos una cuestión de valores humanos, sociales, extendidos en la población. La izquierda ha perdido la batalla por la hegemonía cultural. Y el problema es que esta legitimación que damos, que se ha dado ahora, que ha facilitado el PP cuando acepta el discurso, o nuestro ínclito obispo, cuando acepta de alguna manera ese discurso, construye esos valores, los extiende, los legitima y los extiende. Pues hombre, se lo dice el obispo, lo dice Vox, lo dicen los diputados, lo dice no sé qué, efectivamente este es el enemigo. En vez de decir, vamos a ver, por primera vez en Estados Unidos hay un gobierno de oligarcas sin disfraz, multimillonarísimos, todos los ministros del gobierno. Esto no sucedía, antes se disimulaba. La economía influía en la política, ahora la domina. Ahora a partir de ahora os pido una reflexión sobre la izquierda, sobre el PSOE y sobre la izquierda. Y empiezo con una pregunta que enlaza de alguna manera con el bloque anterior. ¿Al PSOE le conviene que Vox vuelva a los gobiernos autonómicos de aquí a julio del año que viene? Yo creo que sí. Yo creo que para el PSOE... ¿Por el desgaste que puede suponer? Sí, para el PSOE le vendría bien presentar, porque es el relato con el que va a llegar a las elecciones generales, presentar qué es lo que pasa si el PP gobierna junto a Vox y llevarlo a nivel estatal, para que la gente se haga una idea de decir, pues si esto sucede en los gobiernos autonómicos, imagínese usted si Abascal es vicepresidente, que obviamente Abascal será vicepresidente con Feijóo, porque Feijóo no va a llegar con fuerza suficiente como para poder imponerle que le apoye una investidura sin entrar en el gobierno, ¿no? Vox tuvo poco tiempo para hacer cosas, pero por ejemplo, una que nos afectó indirectamente a Asturias fue cuando estaba en el gobierno en Castilla y León y hubo que el brote, no sé si voy a decir bien la enfermedad, no sé si era tuberculosis bovina que afectaba a las vacas y se resistían a encerrarlas, a confinarlas. Y hasta el punto que la Unión Europea amenazó a España con cerrar las fronteras del país si no confinaban a las reses que había en Castilla y León, ¿no? Porque era esa idea de decir, no, que aquí no vamos a hacer ni controles, ni vamos a hacer nada, porque ya se va a acabar esta idea que le venden a mucha gente en el campo, de ya no va a haber controles, ni va a haber leyes, ni va a hacer nada, todo el mundo va a poder hacer lo que le dé la gana, ¿no? Pues no, luego la realidad de la vida es otra, ¿no? Bueno, pues sí, yo creo que al PSOE le beneficiaría bastante que Vox entrara en los gobiernos y hiciera y tomara la acción, que tomara la iniciativa de todas esas cosas que dice Abascal que él quiere hacer, y pues empezar a hacerlas en los gobiernos autonómicos y que se vea, ya lo veremos. Bueno, a mí me parece que no. A mí me parece que al PSOE hasta ahora le ha interesado y le sigue interesando de momento el crecimiento electoral de Vox. Incluso se podría decir un tanto maliciosamente que en cierta medida lo ha estado invocando. ¿Pero por qué? Hasta ahora. Ocurre que ahora Vox empieza a ser rival también del PSOE, por dos motivos. Uno, porque pellizca en el espacio electoral del PSOE. Es decir, hay transferencia de votos ya del PSOE a Vox en estas últimas elecciones. Y en segundo lugar, porque en algunos sitios Vox está superando al PSOE como segundo partido. Tal como se presenta el panorama electoral de cara a las próximas elecciones generales, la única posibilidad de victoria del PSOE es
que Vox siga creciendo y que lo haga sobre todo a costa del PP. Este es el juego un tanto paradójico y un tanto perverso en el que estamos últimamente en la política española. Porque aquí estamos hablando sobre un supuesto que, al menos por mi parte, quisiera cuestionar, y es que el PSOE y el PP no puedan de ningún modo llegar a algún tipo de acuerdo para impedir que Vox sea el partido determinante de los gobiernos autonómicos, si ese es el primer objetivo de ambos partidos, dejar a un lado a un partido que consideran antisistema. Si ese es el primer objetivo, tendrían que llegar a algún tipo de acuerdo. Yo eso lo empecé a escuchar mucho recientemente, ¿no? De, bueno, pues que el PSOE le facilite el gobierno a Vox, ¿no? Lo que pasa es que tenemos unos precedentes que existen, todos venimos de algún sitio. Yo creo que la gran coalición en España a mí me parece que es imposible, ¿no? También porque creo que el PP no cede nada a cambio, no cede nada, es todo o nada, ¿no? Y de hecho es una responsabilidad el de los PSOE dos. tendrá marcado a fuego para toda su historia que cuando se abstuvo para permitir la investidura de Rajoy lo pagó carísimo y tuvo una crisis interna que casi rompe el partido y que luego se zanjó con una expulsión del secretario general, con la vuelta al secretario general en primarias y todo lo que vimos aquí. Pero es que cuando Rajoy gobernó con la abstención del PSOE, siguió gobernando como si tuviera mayoría absoluta. No hubo ningún cambio político, no hubo ninguna reflexión de Rajoy de decir, bueno, pues como yo salí adelante con los votos del PSOE, pues voy a hacer una política más moderada. Bueno, Pedro Sánchez no estuvo entre los que se abstuvo. Claro. Y por eso él pudo volver luego a la Secretaría General con esa... ¿Tú crees que el PSOE debería hacer lo que dice Óscar? ¿En algún momento dado ofrecerle al PP abstenciones al menos? Yo creo que en este momento no es viable porque la cultura que se está desarrollando, pero creo que al país no le interesa, no le favorece que gobierne Vox, que llegue Vox. Por lo tanto, los partidos tendrían que tener un poquito de mayor presencia de cuáles son los intereses generales frente a los suyos específicos. Por ejemplo, yo sería partidaria de que se estuvieran en Salamanca, en Extremadura. Es decir, que no puedes... Y yo no soy partidaria de la gran coalición, no creo que sea viable en este momento en España. España no es para nada la cultura política alemana. Y quizá no sea conveniente. Exacto, y yo quiero un gobierno de izquierdas, más a la izquierda. Yo no creo que Podemos desapareciera por haber asumido el gobierno, etcétera. Asumió porque su dinámica interna llevaba, digamos, tenía una mezcla era explosiva. Sí. De frivolidad y de sin límites, es decir, de no estar en pisa tierra, ¿no? Y esto le generó este fraccionamiento absoluto de la... Es decir, la izquierda no gana, la derecha no gana solo por sí misma, nace por el fracaso estabilizado de gran parte de la izquierda. Pero sí creo que frenar a Vox es una obligación. ¿Creéis que el PSOE, con Pedro Sánchez, con el peso de los casos de corrupción que le atenazan, no le queda otra opción, como decía Óscar, que confiar en que el PP y Vox se repartan el pastel y eso beneficia al PSOE? ¿Una opción de ganar por sí mismos en el PSOE? El PSOE viene de gobernar muchos años y ya de por sí gobernar muchos años con todas las contingencias que ha pasado este país en los últimos tiempos, eso ya de por sí desgasta. Lo hagas bien, lo hagas mal, eso desgasta. Cuanto más si tenemos en cuenta todos estos factores de la corrupción. El asunto que tumbó la última vez que hubo un gobierno de otro corte político fue la corrupción también. Hemos sustituido unos corruptos por otros, ¿no? Esa visión general y por tanto le va a pasar factura. A día de hoy, que bueno, los ciclos electorales son muy rápidos, son muy cambiantes, pueden ocurrir una serie de acontecimientos de aquí a que se generen, hasta que tengan lugar los comicios, que cambien por completo el resultado. Se lo está pasando ya. Y estamos aquí hablando como de aire, ¿no? Sí. Pero es muy importante tener en cuenta que el trasvase de votos no es tan significativo entre el electorado del PSOE y de Vox. El principal problema que va a tener el PSOE va a ser la abstención. Va a ser la gente de izquierdas que va a dejar de ir a votar a la izquierda porque está precisamente quemada con este tipo de noticias diarias de corrupción, etcétera, ¿no? Que son muy rimbombantes. Pero por esto, y enlazando con lo anterior que comentabais, el tema de que entre Vox en los gobiernos y demás, por eso habría el debate diciendo que creo que podría ser beneficioso porque puede
azuzar el miedo en el electorado. Y el miedo siempre ha sido una clave fundamental como eje rector de la vida política española. Primero el miedo al franquismo, después el miedo a ETA y ahora el miedo a la extrema derecha. Y con el rechazo que genera Pedro Sánchez actualmente en gran parte de la opinión pública, ¿tiene sentido que se presente el año que viene como líder de la izquierda? Tampoco tiene sentido colocar como cabezas de lista a personajes llamativos de sus gobiernos, a ministros y demás, porque sabe que todo lo que le rodea está contaminado y se sigue haciendo. Tiene muchos asesores, sus asesores sabrán, pero no es una estrategia inteligente. Vuelvo a lo del liderazgo de Pedro Sánchez. Llama la atención que en el PSOE, con los malos resultados que están teniendo, no hay movimientos críticos internos, al menos muy visibles. Hay algún artículo de prensa, pero... Sí, bueno, los movimientos en los partidos políticos suelen darse después de las derrotas electorales. Están esperando. Y parece, da la impresión de que el partido está en un compás de espera, reflexionando hacia adentro, sin compartir esa reflexión autocrítica no ha con habido, los electores. estos 3 días. No, pero eso no quiere decir que los afiliados y los dirigentes del Partido Socialista no estén haciendo su composición del lugar y estén tratando de explicarse qué es lo que está sucediendo y cuáles son las posibilidades y qué estrategia conviene seguir a partir de ahora, porque estos resultados de algún modo obligan a actuar en alguna dirección, ya se verá en cuál. Pero también es verdad que, y esto se ha apuntado, que el liderazgo de Pedro Sánchez es un liderazgo muy personal y muy fuerte. Y el Partido Socialista quizá no ha tenido un liderazgo como el de Pedro Sánchez desde la transición, ni siquiera el de Felipe González. Y vamos a ver cómo digiere con ese liderazgo esta sucesión de resultados electorales y una posible derrota y salida del gobierno cuando se convoque. Bueno, y hay una cuestión que creo que está sucediendo, que es la incomodidad que provocan las direcciones centrales en Madrid, y que tiene su propia dinámica con relación a los partidos y las situaciones en las regiones. Al PP, a Guardiola le ha perjudicado la estrategia que claramente salió de Madrid de Feijóo, decir vais a hacer elecciones y las pierden y quedan ellos desautorizados en su zona. Podemos, hay ahora mismo una historia de movimiento en Andalucía que están muy irritados, Andalucía y Podemos, porque querían ir al acuerdo que está generándose en teoría, pero su dirección de Madrid se lo impide. El PSOE ha sido decisión de Madrid, volvemos a ver, pobres los de Madrid, pero en fin, de Pedro Sánchez, esto de las ministras que las mando paracaídas, con lo cual va a dejar, a mí me tiene asombrada, porque cuando pierda María Jesús Montero sucesivamente, habrá ido quemando ministros y digamos, debilitando su propio gobierno para el año que le queda. Entonces, esta dinámica totalmente, pero bueno, volviendo a Pedro Sánchez, tiene una cosa: Pedro Sánchez es el líder de la izquierda internacionalmente, de los mejor valorados del mundo. Claro. En este momento encabeza la posición más legítima, más aceptada de la socialdemocracia mundial. Permíteme, María José. Claro, eso también pesa mucho para... Con el comentario que has hecho voy a introducir otro segmento ideológico, el de la izquierda del PSOE, porque a la izquierda del PSOE, en apenas 2 días, desde las elecciones del domingo, ya ha habido 2 propuestas de unidad de cara a las próximas elecciones. Una en torno a la actual Sumar, con Izquierda Unida, y otra, la de Gabriel Rufián, una gran alianza de izquierdas en la que los partidos independentistas y nacionalistas de izquierda lideren la unidad, pero Rufián no ha concretado con qué fórmula. Las fuerzas soberanistas, independentistas, nacionalistas, dejar de que lidere esto Madrid y tenemos que liderar otro tipo de cosas. Jamás he dicho el cómo, siempre he dicho el qué. Jamás he dicho que nadie tuviera que renunciar a sus siglas. Es una propuesta individual. Ya hemos visto que tanto el BNG como Bildu como Esquerra Republicana
han anunciado que no le siguen el paso, que no le siguen en este camino. Una organización siempre abierta al debate y a la negociación, pero yo creo que es para mí una forma de inteligencia política reconocer los liderazgos que son naturales. Nuestra organización tiene claro que ese liderazgo natural es el de Yolanda Díaz. Nadie tiene que dar un paso al lado, todos somos necesarios, todos somos imprescindibles, lo que pasa es que nadie solo es suficiente. Volver a poner a la izquierda en pie, que es lo que se comprometió con la Operación Sumar, la capacidad de transformación de la izquierda más fuerte que había en Europa. Esa es la tarea más importante en la que ahora tenemos que concentrarnos, porque es evidente que este gobierno, conformado por el PSOE y por Sumar, solo está sirviendo para alimentar el malestar que alimenta a la derecha y a la extrema derecha. Pues todas esas declaraciones ayer en apenas 4 o 5 horas, una detrás de otra. ¿En qué va a quedar esa apelación de la izquierda del PSOE a unirse? Déjame decir una cosa de Pedro Sánchez antes que se me quedó. La apuesta dentro del mundo socialista no es tanto por Pedro Sánchez como por el perro. El perro Sánchez, que es el personaje que siempre gana. Y tienen una apuesta por algo que podemos llamar el sanchismo global, que es el antagonismo absoluto con Donald Trump, con Elon Musk, con toda esta gente, que es una apuesta que ellos quieren hacer, no sé si les funcionará o no, pero esa va a ser una, ¿no? Y luego de la izquierda a la izquierda del PSOE, pues es muy gracioso cómo se hicieron las dos tendencias estas, ¿no?, simultáneas, ¿no? Por un lado la de Gabriel Rufián, que a mí me parece un poco apuesta personal y que no sé si funcionará muy bien porque quiere aglutinar a unos grupos que ellos ya tienen un arraigo territorial y que no necesitan tampoco confederarse para obtener esos resultados, ¿no? El BNG sacará sus 1 o 2 escaños, los que sea, Bildu también, que tiene otra estrategia, y Esquerra, pues lo suyo no les va mal, ¿no? Quien está más necesitado de ese tipo de acuerdos son los partidos que quieren competir estatalmente, ¿no? Y que son los que se pierden en nuestro sistema. Y ahí un poco la cenicienta de toda esta historia es Izquierda Unida para mí, porque es el grupo que es el que tiene realmente algo de arraigo territorial, por lo menos en Asturias además es muy claro, es realmente el que gobierna ayuntamientos, está en el gobierno de la comunidad, en otros sitios también, aunque en menor medida que en Asturias, muchísimo menos, pero todos los demás son movimientos que surgieron en la última década y media, que tuvieron mucho impacto mediático, pero no tienen realmente un cuerpo grande ni real ni de militantes, ni de cuadros, ni gobiernan municipios, ni tienen nada, ¿no? Toda esa gente sí estaría necesitada de un acuerdo, de una búsqueda, de una candidatura unida. Cuando Rufián hace ese llamamiento a la unidad, ¿se está refiriendo a todos o se está refiriendo sobre todo a Sumar y a Podemos? Bueno, la verdad es que la política española en los últimos tiempos produce de vez en cuando fenómenos extraños. Es muy sorprendente que el portavoz de un grupo parlamentario, desautorizado por su partido, realice esta maniobra cuando lo que reina en la izquierda es la confusión, por la división que hay, por la falta de un horizonte claro. Entonces, esto que se ha presentado o que se ha anunciado ayer parece que es una reedición de Sumar, solo que no sabemos aún en qué liderazgo se va a personalizar. ¿Cómo no lo explico? ¿No? Lo que es claro es que hay un electorado a la izquierda del Partido Socialista que está esperando una oferta atractiva. Y eso requiere, casi por imperiosa necesidad, la unidad, porque si no es el sistema electoral el que saca del juego político a los partidos que resulten de este fraccionamiento. La prueba está en cómo termina la legislatura para todos estos partidos. La fragmentación de la izquierda, por desgracia, forma parte de su ADN. En los últimos años lo hemos visto, cómo surgen partidos, se fragmentan, vuelven a surgir, etc., ¿no? Lamentablemente, la figura de Yolanda Díaz está muy quemada. No gusta, en las encuestas puntúa fatal. Y digo lamentablemente porque Yolanda Díaz ha llevado a cabo en su ministerio políticas muy buenas. La figura de los ERTE-Red ha ido... jurídicamente es brillante y sirvió francamente como amortiguación en momentos de crisis.
bueno, pues la izquierda está huérfana, sí, está huérfana, está desencantada, bueno, se ilusionó con Pablo Iglesias, con Alberto Garzón, con toda esta historia del líder carismático, y se volvió a quedar huérfana, volvió a perder la desilusión y, como os decía antes, el mayor riesgo de la izquierda, me refería al PSOE, pero de la izquierda del PSOE también, es la abstención. Por tanto, que surja un liderazgo, alguien capaz de aglutinar en torno a un cierto carisma a diferentes fracciones de electores, porque en la izquierda lo que se es muy crítico, entonces en cuanto no nos gusta un poco de este partido nos vamos al de al lado, y eso pues el sistema electoral lo penaliza completamente. Ha sido muy inteligente por parte de Gabriel Rufián, lleva ya unos años realizando una serie de movimientos destinados a este tipo como Pablo Iglesias, los inicios de Pablo Iglesias en tertulias, cuando se erigía como el canallita que le daba, me vais a perdonar la coloquialidad, ¿no? Pero que le daba caña a los fascistas en Intereconomía, ¿no? Empezó a coger marcha, así a coger prestigio, y así consiguió pues algo impensable, ¿no? Que fue romper la dinámica de bipartidismo imperfecto del gobierno central. Entonces Gabriel Rufián, a través ha utilizado muy inteligentemente las nuevas tecnologías, ha llegado al electorado joven a través de TikTok, a través de Instagram, ha comenzado a hacer este tipo de discursos épicos, estas intervenciones que parece que les da a todos, pero con una base ideológica de sustento, de tipo progresista, y por tanto me parece coherente, lógico e incluso puede llegar a ser ilusionante para la izquierda del PSOE este tipo de propuestas. El problema que veo yo ahí es el tema que son partidos independentistas y a ninguno de ellos le interesa, bueno, podría... Y en el otro quizá el problema ha sido que esperan excesivamente en el liderazgo en vez de la organización, en vez de lo que decías tú, Izquierda Unida, de asentarse. Es decir, han perdido mucho tiempo en los debates internos, en el discurso de redes, etcétera, en lugar de intentar crear desde abajo, digamos, el inicio de los verdes en Alemania hace 40 años, 30 años, que era un elemento nuevo, pero que fue articulándose, pesando tierra y desde ahí creando la red. A mí me parece positivo que todos estén, porque claro, es que estamos todos la sociedad de izquierda, es decir, no, la izquierda se une o la derecha se barre. Entonces, claro, esa es una necesidad imperiosa. Y sobre todo con el sistema electoral que tenemos. Por ejemplo, en Asturias, recordar las dos zonas, es decir, las salas, ¿no? Las circunscripciones. Las circunscripciones, es decir, todo esto, es decir, pero pienso que el objetivo tenía que ser trabajar abajo en la implantación, la articulación, pues no tanto el liderazgo. Me temo, María José, que nos guste o no nos guste, cada vez más todas estas cosas se dilucidan en las redes sociales y precisamente... No, pero se dilucidan en liderazgo y sí. Eso enseguida quema, no se sabe por qué. ¿Por qué Yolanda se ha quemado? Ha hecho una excelente ministra. Es lo que queremos contar ahora brevemente, porque cada vez los partidos políticos recurren cada vez más a las redes sociales para canalizar sus mensajes más allá de las campañas electorales. Un escenario virtual en el que las estrategias comunicativas cambian en función de los algoritmos de cada plataforma. De su análisis se encargan proyectos como este del que les vamos a hablar ahora, El Patio. Es una consultora que han puesto en marcha dos jóvenes politólogos andaluces. La mayoría de información que consume viene dada por líderes de opinión. Somos dos politólogos que, pese a ser andaluces, no nos conocimos hasta llegar al epicentro de España, Madrid, cursando un máster en comunicación política. Decidimos unirnos y fundar El Patio Político. Un espacio de conexión donde se intenta explicar lo que es la política como un puente. Divulgar la política y la comunicación política a la ciudadanía y ayudar al político para que conecte con la ciudadanía. La verdad es que está muy deteriorado, ¿eh? Lo que no es atractivo es la forma de hacerla llegar. Una de nuestras secciones estrellas, 5 lecciones de comunicación política, de personajes, de series, películas, de dibujitos animados con los que hemos crecido. Tenemos que acercar la política a la gente y no hay nada más cercano que los personajes de ficción que la gente haga. Y el algoritmo de Instagram hoy en día está potenciando más carruseles, imágenes con calidad. Espera, que hay más. Y sin embargo, TikTok sigue premiando el vídeo emocional, el rápido, quiere mucha información en poco tiempo. Y sobre todo, entre los más jóvenes.
Creo que esa parte de esa desafección y de esa desconexión se ve en que problemas reales de la ciudadanía, ya no solo de los jóvenes, temas como la vivienda, se junta esa mala situación y el que no se da respuesta desde la democracia y los partidos tradicionales. Vemos como, por ejemplo, en el sector más conservador todo se está yendo hacia la extrema derecha y, por ejemplo, en la izquierda se busca ese refugio dentro de los partidos regionalistas o de partidos que respondan a la situación del territorio. ¿Es un líder de opinión? No exactamente. Las redes sociales teorizan y dan con mayor alcance al contenido negativo porque te producen más interacción. Esa es vuestra opinión. Para que un político, igual que pasa con los territorios, para que un político entienda a los jóvenes, se tiene que acercar a ellos y sobre todo rodearse de jóvenes. Pues estamos terminando. Iba a decir que esto de lo que hablan estos politólogos del patio es el futuro, pero yo diría que ya es el presente. Sí que os hago una pregunta ya para concluir y para cerrar. El bipartidismo en España ya está muerto, ya no va a volver. Cuando digo bipartidismo me refiero a PSOE, PP, absolutamente mayoritarios. Sin duda. Sin Es duda. claro. Por mucho que pinche la burbuja de la extrema derecha, que puede ser como todas estas corrientes, como ha pinchado Podemos, no vamos a volver a reagruparnos en torno a dos grandes partidos tradicionales y demás. No hay más que ver las encuestas, ¿no? El voto por edades. Quien se agrupa más en torno al Partido Popular, al Partido Socialista, son los estratos de edad superiores, los mayores. En cuanto a los jóvenes, no nos cala este tipo de visión bipartidista. Por tanto, por mucho que surjan, rompan partidos, vuelvan a surgir, no vamos a volver a tener esos grandes parlamentos tan fáciles de gobernar. Hay que tener en cuenta que los nuevos votantes no conocieron ese bipartidismo que conocimos los que estamos aquí en esta mesa, ¿no? Óscar, ¿estás de acuerdo que el bipartidismo ya es cosa del pasado en España? Sí, pero con un matiz. Primero, en España nunca ha habido, desde la transición, un bipartidismo perfecto. Nuestro sistema de partidos ha sido un sistema pluripartidista. Es cierto que con dos partidos que en principio debían alternarse en el gobierno y en las mayorías electorales. Luego, el bipartidismo, lo que había de bipartidismo en el sistema de partidos español no ha desaparecido del todo. El PSOE y el PP suman entre los dos un porcentaje de voto suficiente para gobernar. Suficiente para gobernar y que es superior a los porcentajes de voto que obtienen los partidos homólogos en Europa, que prácticamente han volatilizado. Veamos lo que ocurre en Francia, lo que ocurre en Italia, lo que ocurre en el Reino Unido, donde las encuestas están dando como favorito para las próximas elecciones a Farage, cuando el Partido Laborista casi acaba de obtener una mayoría absoluta. Ahora bien, a mí me parece que en efecto es improbable que en el futuro en España tengamos un sistema bipartidista. Última reflexión. Yo opino lo mismo en esa dirección. Creo que va a haber los dos bloques, eso se mantiene. Es decir, parece que el tema del espacio y de centro, el mundo no está por encontrar de nuevo esos acuerdos, pero no con una sola representación de un partido. O sea, en cada uno. Habrá, incluso creo que se disputarán... Bibloquismo. Sí, filoquismo, pero y luego habrá disputa de quién es la mayoría o quién es el hegemónico en cada momento dentro de cada partido. Sí, a medio plazo no creo que vuelva, ¿no? Y en eso tendrá mucho que ver muchas cosas que se tocaron aquí, nos quedaron en el tintero para otro programa, hay que hablarlas, de las redes sociales, que eso va a ser fundamental, y la guerra cultural, ¿no? Esa guerra cultural que está imbricada con las redes sociales es lo que va a definir cómo se van a repartir la proporción de apoyos los partidos en el futuro, ¿no? Y va a ser muy determinante. Bueno, siempre que no gane la extrema derecha en toda Europa, ya como ha ganado en Japón y en Estados Unidos, bueno, pues, y en algún otro país, de ello porque entonces veremos lo que vamos a ver. Algunos de esos temas hablaremos próximamente en este programa, en un par de semanas precisamente, por ejemplo, de los problemas de la vivienda, el alquiler de la vivienda, la carestía de los alquileres, que es un asunto que, como vemos en las encuestas del CIS, preocupan y mucho. Gracias a los cuatro por habernos acompañado, ha sido un placer, muy buenas noches. Y gracias también a todos ustedes. Nosotros volvemos en 2 semanas, de nuevo este miércoles aquí en La Otra Arista. Hasta entonces.